tema, que sería herramientas para determinar el tamaño de sus proyectos. Hay 4 herramientas en lo que yo he podido ver que son muy óptimas para determinar los proyectos. Una, por ejemplo, son los tamaños o economías de escala. Hay otra forma para determinar de acuerdo el tamaño de un proyecto de acuerdo a los costos que tiene. Esto está en base a la fórmula del índice de Lange. Y el tercero, que sería, esto va de acuerdo al tamaño versus el tiempo de operación que tengamos para escoger la mejor alternativa. Tiempo de operación óptimo. De operación, y tendríamos, de acuerdo a los tamaños y a las ganancias que estos me puedan generar. Y finalmente tendríamos estos que son basados en costos. Básicamente estos se acomodan más a los del índice de Lange. ¿Ok? Ok. Lo voy a empezar a grabar. Por favor, las personas que quieran ganarse puntitos. Recording in progress. Los cálculos, ¿ok? Cuando sí se requiere. Se les va a tomar en cuenta para su práctica 3 en este caso. Ok, vamos a empezar con este primer ejercicio. Me dice la fórmula de economías de escala es tan simple como que el tamaño, para yo determinar cuánto me costaría hacer otra, por ejemplo, yo me puedo basar en un proyecto que ya se haya hecho antes para yo determinar más o menos cuánto va a ser el costo que me va a tomar y el tamaño del que yo podría hacer. Por ejemplo, uno me dice donde el T2 es el tamaño de un proyecto 2 o de un proyecto de referencia. El tamaño de un proyecto 1, que estamos hablando acá, el de referencia, en el que me voy a referenciar, y este tamaño 2, que es el que más que todo buscamos nosotros tener en nuestro objetivo. Y la capacidad, ¿no? La capacidad de la planta 1 y la capacidad de la planta 2. Sin embargo, aquí entra algo que creo que se bajó un poquito cuando lo agrandé, que sería ese alfa. El alfa me dice que es igual al índice de planta o factor. Depende esto mucho del factor de riesgo que haya, depende mucho del factor de rentabilidad que tenga. Hay algunos ejemplos ya en algunos libros como Zapa, o hay un buen libro que es de René Ferrufino. Son muy buenos, donde les dan una idea ya de cuánto tendría que ser, ya que esto, si bien es ejemplos teóricos, hay, por ejemplo, para sus proyectos van a necesitar tomarse un alfa, y si es que no logran tomar, digamos, ese alfa referenciándose de acuerdo, tal vez no encuentran mucha información al respecto de su proyecto, eso tal vez les pueda servir, ¿ya? Esto, por ejemplo, el alfa 1 que les estoy poniendo es para un sector primario. Me dice que el alfa promedio del sector, donde, o sea, no son muy grandes proyectos, sino más que todo proyectos pequeñitos. Dice que ese alfa de crecimiento del sector es 0,70. Para un mercado secundario, 0,65. Y para un mercado terciario, 0,90. ¿Ok? Estos son como valores estándar. Sin embargo, esto va a ir cambiando de acuerdo al rubro al que pertenezca. ¿Ok? Al rubro al que pertenezca su proyecto. Pero si es que no encontrara y fuera la última, no tenga mayor información acerca de su proyecto, quizás esos 3 factores les puedan servir les sea de mucho apoyo. ¿Ok? Esto estamos utilizando las economías de escalas para determinar el tamaño de una planta. Y este ejercicio de examen del anterior semestre tiene que ver con eso.
Por ejemplo, les dice, la revista Nueva Esperanza de América Latina, mediante estudios determinó que se requiere. Y me está diciendo que requieren 46.060 bolivianos, 4.760.000 bolivianos para la construcción de una planta industrial de carbonato de calcio. Ok, luego me dice, con una capacidad mensual, y aquí me está dando la capacidad, no sé si es la 1 o la 2, pero me está dando una de las capacidades, de 130 toneladas por mes. Ahora, por otro lado, la División de Economía de la ONU realizó un estudio similar en el sur de Asia, que sería nuestro proyecto de referencia. Es decir, este es el C2, este es el tamaño de planta 1, el tamaño de planta 2. En el sur de Asia, donde se requirió, ahí tengo el tamaño, ¿cuánto ha requerido esa planta en Asia? O nuestra referencia, 1,2 millones. Y la capacidad de esta era de, para una planta, esto está 1,2 SUS. Dólares americanos, y eso estamos hablando en bolivianos. La tasa de cambio acá me dice quiero para una planta de 300.000. 300.000, esto estamos hablando en bolivianos, la unidad. Esto en toneladas, mes. Y aquí estamos hablando de kilogramos. Imaginamos que es igualmente igual por mes, porque no nos dan ya ese dato. 1.000.000 millones de dólares americanos. Ok, con estos datos lo que nos está pidiendo hallar es el factor de escala, es decir, el alfa. Okay, aquí lo más complejo va a estar, o lo más complejo de este tipo de proyectos, de este tipo de ejercicios era hacer la conversión. Es decir, yo lo convierto esto a la tasa de cambio de 6.97 para tener todo en dólares o todo en bolivianos. En este caso dice, como tomando el caso como referencia, tomando como referencia el caso boliviano, ¿cuál es el factor de escala para este rubro? Ya. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos decía? El T1 es el de referencia y el T2 es el objetivo. Entonces aquí, por ejemplo, al leer el enunciado me dice que yo más bien lo que yo pensaba que era al revés, lo tomamos así. Este va a ser mi objetivo y este es el de referencia. Puede afectar mucho, quizás, entonces siempre lean bien el enunciado. Acá, vamos a ir colocando. Lo vamos a volver todo en todas las unidades de referencia. Es decir, estos 120 bolivianos, 101 millón de dólares, lo vamos a convertir a 6,97. Y esto, que son 300 kilogramos al mes, lo vamos a convertir a toneladas. Esto de kilogramos que tengo acá, me ha perdido. No sé si alguien me lo podría calcular, por favor, en lo que voy buscando. De 300.000 kilogramos en toneladas. Nada más ese datito, por favor. ¿Cuánto les ha dado ese valorcito? 300.000 kilogramos. 3 toneladas, ¿verdad? Ya, perfecto.
Ok, 30 toneladas. Perfecto. ¿300? Oxi, 300 300. toneladas de Oxi. Perfecto, gracias. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer ya básicamente es esta parte. Ok, dale chicos. Ok, nos vamos a ir, denme un segundito, lo voy a escribir la formulita. Me dice, teníamos esto, en la formulita, el tamaño 2, que sería 300. Aquí lo voy a tener. Aquí me dice la formulita, tendría que estar el T2. T2, 836, 0, 0, 0, 0. Tamaño de planta 2 dividido entre 400. 2, 3, 4 va a ser igual a la capacidad 2, que sería 300, sobre la capacidad 1, que sería 130, elevado a alfa. La manera más fácil de resolver este problema simplemente, o de sacar alfa, es logaritmizando ambos valores. ¿Cuánto me da ambas diferencias, por favor? La primera diferencia y la primera división y la segunda. 17.57. 17.57 y en el segundo caso 2,31. 2,31. Ok, a estos valores simplemente lo logaritmizamos. Puede ser logaritmo natural o en base 10. No va a afectar en realidad al resultado de este valor igual alfa del logaritmo de 2,31. Finalmente, alfa les va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto sería ese factor de escala que tienen ahí? 3,42. 3,42. Ok. 31 nos va a dar finalmente un alfa de 3,41, ¿verdad? Ok. Este sería el resultado de ese ejercicio. Lo más complejo ha sido nada más transformar las unidades. Fuera de eso, el ejercicio no era muy complejo como tal. Ok, ahora, otro tipo de ejercicios que vienen son para definir también tamaños. El de economías de escala es uno muy bueno, simple, fácil de manejar. Sin embargo, hay otro tipo de factores con los que también podemos tomar decisiones. Serían en base a costos. ¿Ok? Es decir, cuando yo hablo de costos, y aquí algo un poquito más, yo tengo que definir mi decisión en base a costos. Aquí, ¿mayor es mejor o menor es mejor? Bien, chicos. Si la decisión está en base a costos, ¿cuál sería la mejor decisión? ¿Mayor es mejor mientras más sea mejor o cuanto menos sea mejor? ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es la decisión más acertada? ¿Mayor es mejor? ¿Menor es mejor?
¿Cuál creen que sea la decisión, el momento? Es decir, mientras más alto sea mi costo, mejor es el tamaño, o mientras más bajo sea mi costo, mejor es el tamaño. ¿Cuál asumen ustedes que estaría mejor? ¿Cuál creen, chicos? Ahora sí, por puntitos. ¿Cuál creen que sería la mejor decisión? Ok, chicos. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de costos, menor es mejor, ¿ok? Mientras menor sea el costo que me represente es la mejor alternativa. Alternativa, ¿ok? Ahora, por ejemplo, este ejercicio nos da un claro ejemplo, quizás con la primera formulita de Lange que tienen ahí. Esta primera formulita de Lange es cuando yo solo tengo que evaluar para un solo año. No tengo que evaluar los costos de varios años, sino solo para un año. Por eso me dice que el costo total es igual a la inversión que yo voy a ponerle más los costos fijos más los costos variables por la cantidad que yo vaya a producir. Esto cuando solo es un año, para un periodo de N1 básicamente. En el segundo caso es lo mismo básicamente, solo que aquí está contrastada ya la forma de los costos. Me dice que el costo total de la inversión va a ser igual a la inversión más, me dice. Aquí me faltó la sumatoria, sin embargo, es la suma de todos los costos anuales que yo voy a tener dividido entre 1 más el interés o el porcentaje que vaya a haber en inflación elevado al tiempo, al periodo N, que ya va siendo 2, 3, etcétera. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la producción, me dice, por ejemplo, este ejercicio, dice, tengo esta producción, me dice que seleccione. Dice, si produzco de 0 a 1000 a 10,000, en el caso de A, me dice que los costos fijos serían 300,000. Si produzco de 10,000 a 20,000, son 300,000. Sigue siendo 300,000. Si produzco de 20,000 a 30,000, es 400,000. Si produzco de 0 a 10,000, en el segundo caso es 350,000. Si produzco de 0 a 10, de 0 a 10,000, 500,000 en el 3, pero ahí se mantiene constante, ya sea de 0 a 40,000 unidades. Los costos variables de cada alternativa tecnológica por el rango que produce, me dice que es igual al siguiente. Me dice de 0 a 30,000, me dice, me cuesta 10 por cada unidad el costo variable. En el otro caso, me dice que va a costar 9 bolivianos y en el tercero, como ya es, obviamente produce más, los costos variables son solo 6. Ahora, si produzco de 30,000 a 40,000, ya son 5. Me dice, ¿qué alternativa seleccionaría? Me dice, y ahí me está dando un dato, el inciso A. Si la demanda esperada es 10,000 unidades. Ok, nosotros podemos hacerlo con 20,000 para que tengan otro dato. Por ejemplo, si la cantidad fuera 30,000, veámoslo desde ese punto, si la cantidad que yo quisiera producir son 30,000 unidades, ¿cuál sería la mejor alternativa? Entonces nos vamos a lo que dice el índice de Lange. Aquí, por ejemplo, no nos ha hablado de ninguna inversión en ningún caso, por tanto, este dato lo obviaríamos. Y nuestro costo total solo se quedaría con los costos anuales. Por ejemplo, ahí me costaría 300,000. En este caso, por ejemplo, un poquito más. El costo total sería
el costo fijo más el costo variable por la cantidad de unidades que yo voy a producir. En este caso, para 30,000 unidades, en el caso de A, me dice que cuesta 400,000. 400,000. Pero el costo fijo me dice que es 950 multiplicado por la cantidad que sería 30,000. Esto para A. Estamos empezando con A. Con la alternativa A. ¿Este costo cuánto les da? 685,000. 685,000. Perfecto. Vámonos con el caso de B, lo propio. Aquí me dice que para el segundo caso, para B, cuesta 350,000. Cuando produzco hasta 30,000. 350,000 más, pero aquí el costo variable ya es más pequeño. 30,000 es 850. ¿Cuánto sería en ese caso? ¿Cuánto les daría? 605,000. 605,000. ¿Ok? Y para el tercer caso me dice que es 500,000 los costos fijos, independientemente yo de cuánto produzca, pero el costo fijo ya baja solo a 5,5, a 5 bolivianos, o un valor de 5, por 30,000. ¿Cuánto da ese costo total, por favor? 650,000. 650. Ok, 650,000. Ok, considerando que queremos producir 30,000 unidades, ¿cuál de las alternativas ustedes escogerían si les dicen? A menor costo es mejor la elección. Producirían o tendrían una planta que tengan tamaño A, tamaño B o tamaño C. Tamaño B. Tamaño B, es decir, una planta que produzca mínimamente estas cantidades, que tenga la capacidad de producir 350,000 con un máximo de 450,000. No puede ser menos de 350,000 y no puede ser más de 450,000. Es decir, el tamaño B es el tamaño más adecuado de acuerdo a los costos y a la demanda que yo voy a tener. Ahora, les dice, si la demanda no es conocida, ¿cuál es el punto crítico en el que convendrá cambiar de alternativa? Ok, esto me dicen que es 665,000, ¿verdad? Lo voy a cambiar, tal vez no les escuché bien. Ok, ya me dice, para el inciso B, me dice que no, aquí la demanda o de cuánto va a ser la cantidad no se sabe. Es decir, para el inciso B, Q es una incógnita. Por tanto, vamos a ver, se hace como una comparativa entre opciones. Es decir, yo voy a comparar, primero comparando A con B, A y B. Luego podemos comparar A y C. Comparamos B y C para ver cómo nos iría. Por ejemplo, si tuviéramos que comparar A con B, tendría que ser, por ejemplo, si fuera lo mismo y la alternativa fuera igual, independientemente de cuánto vayamos a producir, quiere decir que los costos de A
tendrían que ser igual a los costos de B para que sea indiferente el cambio de alternativa. Es decir, yo aquí lo voy a comparar. Debemos seleccionar la alternativa B para que sea comparable. Eso tendría que ser 1. El costo fijo que en realidad es, hemos tomado 30.000 unidades. Tomemos el costo fijo de 30.000 para el mismo caso que hicimos, 400.000. 400.000 más 8, o 9.5 si no estoy mal, era 9.5 por la cantidad Q. Tendría que ser igual a los 450.000 que puede producir B más 8.5 de Q. Por tanto, ¿cuánto me da ahí la cantidad que tendría que producir? ¿Cuánto sería Q? 50.000. ¿21.000? 50.000. Ah, ya. Perdón, chicos. 50.000 unidades. Ok. Aquí se hace la siguiente evaluación. Si aquí dice que para que esto sea igual o sea indiferente, escoger A o B, tendría que ser la cantidad 50.000. Pero hemos tomado como base solo una, si pueden ver acá, una producción máxima de 30.000, con los datos de producir máximo 30.000. Por tanto, 50.000 ya está por fuera de la capacidad de producción, por tanto, no es una alternativa. Alternativa viable. Es decir, el Q ni siquiera voy a poder producir con la capacidad que tengo. Es decir, no tengo esa capacidad de producción. Ahora, si comparamos A con C, es decir, aquí lo vamos a poner 400.000 más 9,5 de Q igual a la producción C, que es 500.000, más 5 veces Q, la cantidad en la que esto es igual, ¿cuánto es? 22.222. 22.220. Eso está en unidades. Un defecto mío es que siempre me olvido poner esto, chicos. Más bien, esto en sus exámenes no se olvide. 22.000. Comparamos. Para el presupuesto que hemos tomado, para la comparativa de producción que estábamos tomando, entra dentro de lo posible. Por tanto, esta alternativa sí es viable. Es decir, si yo tengo arriba de 22.000 unidades, o sea, si yo tengo 22.000 unidades, ahí, si se han dado cuenta, a partir de 22.000 es mejor B y a partir de 22.000 para abajo va a ser mejor C. Ahí es el punto de equilibrio. Es viable este cambio. Este cambio ya es viable. Ahora, si comparamos la última alternativa que teníamos, B con C, ¿qué sería? ¿En qué punto esto sería igual? De 450.000 más 8Q igual a 500.000 más 5Q. ¿En qué punto ya esto es viable, chicos? ¿Cuánto sería la cantidad donde la cantidad? 14.286. Ok, unidades. Ok. Es como que viable y no a la vez. Les explico por qué. Nosotros estamos evaluando para una producción de 30.000 unidades, los costos.
Si yo voy a tener menos producción de lo que esperaba, obviamente los ingresos van a ser mucho menores. Si no sé cuánto me van a demandar, va a entrar, digamos, si la demanda fuera muy poquita, entonces es mejor escoger B o C. Pero en este caso, por ejemplo, solo voy a producir 14,000, que está por muy debajo de donde yo estaba evaluando. Es decir, si yo tuviera que comparar ingresos versus costos, en realidad entraría en pérdidas. Por tanto, no sería como una solicitud viable, digamos. O sea, para mí esto no es viable porque me va a generar una pérdida cuando yo tenga ingresos. Entonces, para mí esta tampoco es viable. Entonces, ese es el punto donde tienen que hacer las comparaciones y definir el tamaño adecuado de sus localizaciones en base al tamaño. ¿Ok? Hay una un poquito más compleja que la que acabamos de ver y es esta. Les voy a mostrar. Este tipo de ejercicios es un poquito más complejo que lo que acabamos de ver porque ya incluye la demanda, ya incluye participación de mercados y ese es este tipo de ejercicios que está en el tamaño y está mucho mejor fundamentada en función a las ganancias que yo puedo obtener de estas capacidades, de estas plantas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, una empresa fabricante de envases flexibles debe evaluar los efectos económicos de las estrategias de crecimiento que el directorio de la compañía ha acordado implementar en su última reunión. Los estudios de mercado efectuados han indicado que la industria tiene buenas perspectivas de crecimiento. Sin embargo, la empresa debe evaluar cuál debiese ser el tamaño de la planta óptimo para enfrentar la demanda de envases proyectadas para los próximos 5 años. Y me dice de la cual es la siguiente. Aquí me está dando, por ejemplo, la demanda de cuánto es 13,750, de lo cual me dice participación de mercado. De esos 13,750, yo no voy a acaparar todo el mercado. Solo voy a acaparar, me dice aquí, el 16%. El próximo año 2 es 17,500 y me dice yo solo voy a acaparar el 20%. Entonces, ahí tenemos que ir sacando ya un poquito más ordenadamente de acuerdo a lo que ya teníamos. Uno de los principales proveedores de tecnología de envases ha proporcionado características técnicas y costos de 3 tamaños diferentes, es decir, de 3 máquinas que tienen distintas capacidades. El costo unitario de cada una de sus plantas y su distribución entre costos fijos y variables corresponden a los valores estimados trabajando a plena capacidad. Los costos fijos de depreciación no se encuentran considerados en la siguiente tabla. Y me está mostrando, por ejemplo, para el equipo A, la capacidad es 2,600, costo unitario 150, costo fijo 18,9% y costo variable 81,1% del 100% del costo total. Las estrategias de precios de la empresa de envases me son 350, independientemente del volumen de ventas. Es decir, no importa si yo produzco 20, 30, voy a seguir manejando el mismo precio. La inversión en el tamaño de la planta A corresponde a 800,000, la inversión en B 1,480 y 1,850 para C. Netos de IVA. Adicionalmente se sabe que no existe posibilidad de obtener ingreso alguno por la venta de cualquiera de las alternativas de tamaño. El impuesto de utilidad alcanza el 15%. Y la depreciación de los archivos se efectuará de manera lineal a lo largo de 5 años. ¿Cuáles de los tamaños disponibles utilizaría para enfrentar la demanda estimada? Para encontrar el tamaño máximo del valor no considera la posibilidad de combinar o duplicar tecnologías. Ok, yo sé que parece un poquito complejo este ejercicio, sin embargo no es tan complejo como parece, solo es más enunciado. Este es uno del Sapag-Chain, uno de los ejercicios propuestos, que se resuelve de la siguiente manera. ¿Ok? Aquí utilizamos como que un poquito más de fórmulas, pero les va a servir como para saber. Por ejemplo, para resolver este tipo de ejercicios yo solía hacerme como una tablita, 1, donde yo coloco el año, 2, qué tanto voy a producir, qué tanto estoy pensando producir ese año, 3, cuántos van a ser mis ingresos, ¿cuánto es mi costo fijo ese año?
¿Cuánto es mi costo variable? ¿Y cuánto es el flujo? Básicamente anual de ese año. ¿Ok? Esta es como la tablita que les va a ayudar a hacer. Van a ver que es súper sencillita. Ahora, para calcular cada uno de estos puntos, yo me voy a dar como términos. Esto yo le voy a llamar N. A esto yo le voy a llamar la producción P. A esto los ingresos I. Bueno, pongámosle I. Al costo fijo le pongamos, no sé, CF, CB y FA. Le podemos poner al flujo anual. ¿Cómo calculamos esos puntitos o esos? El N ya sabemos que son los años que voy a tener, año 1, año 2, año 3. No hay mucho problema. ¿Cómo calculamos P? Me dice que la producción es lo que aquí ya tenemos, lo que nos ha dado. ¿Cuánto vamos a producir? Vamos a producir lo que necesitemos. Es decir, la demanda es la producción. La demanda por la participación de mercado. Entonces, P va a ser igual a la demanda por la participación, el porcentaje de participación de mercado. ¿Ok? ¿Cómo calculamos los ingresos? Simplemente colocamos la cantidad que vayamos a producir por el precio de venta. ¿Ya? ¿Cómo calculamos los costos fijos? Los costos fijos me dice que simplemente son el costo unitario, cuánto me cuesta cada uno, unitario por el porcentaje de costo fijo que me ha dado. Por ejemplo, en esta tablita me ha dicho del costo que tenía unitariamente, el 80% es fijo y el tantos por ciento es variable. Por su porcentaje de costo fijo, y aquí lo más importante, por la capacidad de la planta. ¿Ya? Por la capacidad que tenga, porque aquí me daba datos de capacidad. Ahí es donde entran estos datos de capacidad máxima. Ahora sí, para el costo variable, o el CB, me dice que es igual al costo unitario que me ha dado ahí, unitario por el porcentaje de costo variable por, eso sí, la cantidad de producción que yo vaya a tener, es decir, por la cantidad P. Por la cantidad P de producción. Y finalmente, el flujo neto que yo voy a tener cada año, si el flujo anual, simplemente es igual a los ingresos al I menos los costos totales. ¿Cómo saco menos el costo fijo menos el costo variable? Y el flujo total que me va a determinar mi poder tomar una decisión me dice que es igual a la sumatoria de todos, es decir, la suma de todos los flujos anuales, me va a dar el flujo total. Y quiero saber cuál de las tres o de acuerdo a cuál me conviene, es de acuerdo a la ganancia que yo voy a tener, que sería básicamente el flujo total menos la inversión. Para eso me ha dado las inversiones de cada una de de los puntos. ¿Ok? En base a eso, ahora sí lo vamos a dar una solución a ese ejercicio. Ok, primero nos vamos a dar aquí nuestros parámetros que tenemos. Vamos a ir colocando año a año. Para la opción A. Para la opción de la planta A, me dice que va a ser igual. ¿Cuántos años tengo? Me dice 5 años. No sé si por favor se puede anotar o le pueden tomar una fotito, porfa, para que no estemos bajando y subiendo.
Ok. Ok, por ejemplo, para el año 1, 2, 3, 4, 5, le voy a agregar aquí como un adicional, un cálculo adicional de cuánto va a ser mi demanda. Por ejemplo, me dice aquí tengo la demanda, o cuánto va a ser P. Aquí voy a colocar cuánto voy a producir cada año. Aquí tengo la participación de mercado. Y aquí tengo el año, ¿no? El año. Año 1, 2, 3, 4, 5. La participación de mercado, la demanda, para el año 1 es 13.750, 17.500, 25.000. Para el año 4 también es 25.000 y para el año 5, 27.000. Año P. Dice por el porcentaje de participación de mercado. Me dice que aquí tengo un 16%. Luego acá tengo un 20%, 25%, 30%. Y el último año también voy a tener un 30%. Por tanto, la producción que voy a tener cada uno de estos años, o que espero tener cada uno de estos años, es la siguiente. Para el año 1, 2.200, para el año 2, 3.500, para el año 3, 6.250, para el año 4, 7.500 y para el año 5, 80.000. Ok. Ah, sí, disculpe, para el año 3 no es 20.800. Ay, cierto. Mil disculpas. Me diste el de 25.000 nada más. 20.800. Si notan algún error, por favor, me indican para que no tengamos errores en la resolución. Ok, muchas gracias. Ok, ya tenemos la cantidad P que vamos a producir cada año. El primer año, como me ha dicho la formulita, me dice voy a calcular es P directamente, que sería 22.200. Ahora el ingreso. Ah, ok, lo voy a ir reemplazando. Dice, es la producción por el precio de venta. Ah, ok, aquí lo voy a poner. Voy a tener aquí un datito más que va a ser precio de venta, que es igual a 350. Sí, 350. Eso va a ser igual a 2.200 por 350. Ahora, los costos fijos. Me dice que sería el costo fijo. Costo unitario. Para este caso, el costo unitario de la opción A, porque estamos primero haciendo con A, me dice que sería igual a 150. Entonces lo pongo ahí, 150 por el porcentaje de costo fijo. El porcentaje de costo fijo me dice que es igual a 0,189%. Esto multiplicado por la capacidad de la planta. Me dice que es 2.600. Aquí multiplicamos por la capacidad porque consideremos, son costos fijos. Aunque produzca una unidad, la capacidad o la energía que gaste va a ser la misma que si produzco 10.000 unidades. Es por eso que se considera la capacidad de la planta. Ok, ahí tenemos los costos fijos. Luego tenemos los costos variables, que me dice que va a ser igual a el costo unitario, que en este caso era 150 por el porcentaje, que es 0,811. Todo esto por aquí me dice por la producción que yo voy a tener. Ah, ya, porque aquí sí considera Q, básicamente. Y ya tengo el costo variable del año 1. Ahora el flujo anual. Me dice flujo anual o el FA que tenía ahí, me dice que va a ser igual. Ingreso menos costo fijo menos costo variable menos. Y ahí me da el flujo anual, me dice que es 428.660.
flujo anual del primer año. Así tengo que ir realizando este mismo cálculo para los años 2, 3 y 5. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Ok, aquí lo voy a poner para que se den cuenta. Esto es para el año 1, esto es para A. A partir del año 2, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que el año 2 voy a poder cumplir con los 3.500 si mi capacidad es 2.600 o ya no se va a poder? ¿Voy a poder producir esta segunda unidad, esta segunda demanda, o ya no voy a poder cumplir esa demanda? ¿Qué creen, chicos? Es un poquito importante en esta parte. Aunque se equivoque, mejor sin miedo. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que tendría que ser la producción a partir del año 2? ¿Creen que tendría que ser esta producción o creen que tendría que ser otra diferente? ¿Qué creen, chicos? Se han asustado, chicos. Ya, les explico a partir de aquí. Por ejemplo, me dice que la capacidad de A solo es 2.600. Por tanto, por más que yo tenga 3.500 unidades que podría producir o 5.000 que podría producir el año 3, mi máquina no me va a dejar producir más de 2.600. Por tanto, por mucho que la demanda sea mayor, aquí me restringe la capacidad. Es decir, a partir del año 2, por más que la demanda esté subiendo, yo solo voy a poder cubrir hasta 2.600. La capacidad restringe mucho. Por tanto, si el año 2 vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para el ingreso, precio por la cantidad, costos fijos, precio unitario por el porcentaje que sería 18,9 por la capacidad máxima que era 2.600 y igual el costo variable que era 150 por el porcentaje que es 0,811 por la cantidad producida, me va a dar los flujos anuales. Esto menos esto menos esto. Ahí. Lo vamos a ir haciendo. Para los próximos años básicamente va a ser lo mismo porque ya no voy a poder producir más de 2.600. Los costos igual aquí van a ser los mismos porque básicamente tiene el mismo patrón. Voy a seguir produciendo lo mismo cada año. Igual con los costos fijos, igual con los flujos anuales. Ahora, lo mismo, ahora sí ya podemos irnos a la otra parte que es ver cuánto voy a ganar respecto a esto. Respecto a lo que teníamos ahí, vamos a poder ganar ¿cuánto? Primero vamos a calcular el flujo total de A, que sería, me dice, la suma de todos los flujos anuales. Y para saber cuánto he tenido de ganancia, simplemente voy a colocarlo, el flujo total menos la inversión. La inversión de este caso me decía, según el enunciado, que es 800.000. Me dice que mi ganancia es de 170.000. Lo propio vamos a hacer con B,
y con C. ¿Ok? Eso es básicamente lo propio que hacemos con cada uno. Ahora, para el caso de B. En el caso de B, la capacidad es ya un poco mayor. Dice que es 700. Con una capacidad de 700, precio de venta sigue siendo 350, pero costo unitario de 127. Me dice que voy a poder producir hasta 700 unidades. El primer año lo cumplo. El segundo año también lo voy a poder cumplir. Hay 6.700, perdón. Lo voy a poder cumplir igual el segundo año, de acuerdo, tenemos 3.500. El tercer año, 5.200 también cumple. Y el cuarto año ya no voy a poder cumplir porque ya 7.500 es mayor a mi capacidad. Por tanto, a partir de ahí, básicamente vamos a trabajar a máxima capacidad, pero ya no vamos a poder cumplir. De la misma manera que hemos ido haciendo, hacemos igual ingresos por el producción por precio de venta, costos fijos. Me dice que aquí va a ser igual. Vemos nuestra tablita. Me dice que es el precio unitario, que sería 127, por la cantidad, el porcentaje que es 0,434, por la capacidad, que en este caso es 6.700. Ahí me da mi costo fijo. Para el costo variable me dice que va a ser los 127 multiplicado por el porcentaje de costo variable 0,56 por la cantidad que esté produciendo, que en este caso es 150.000, y tenemos aquí los flujos anuales. Aquí básicamente ya está puesto, aquí igual. Ya tenemos nuestros flujos anuales. Ahora acá, FT, vamos a sacar la suma de todos nuestros flujos. Y aquí lo vamos a colocar las ganancias. Aquí igual me dice. La ganancia total o el flujo total, igual el flujo total menos la inversión. Aquí su inversión me dice que era de 1.480.000. Aquí tengo la ganancia de la planta P. Y finalmente para la planta C hacemos lo propio. Para la planta C, la capacidad ya es mucho mayor, me dice que es 8.100. Tenemos 350, su costo unitario aquí ya va a cambiar, su costo unitario es 100. Me dice entonces lo vamos a ir colocando. Vamos a poder cumplir con la primera, con la segunda, con la tercera. 7.500, que era la cuarta demanda, también podemos cumplirla, y 8.100, que justo es la última. Vamos a poder cumplir con la demanda del mercado. Entonces aquí hacemos lo propio. 2.200 por el precio de entrada. El costo fijo aquí sí va a empezar a cambiar, es decir, es igual a los 100 que me cuesta por el porcentaje de costo fijo. Aquí me dice que es del 76,2% de la capacidad, que sería 8.100. Ese es su costo fijo, y su costo variable me dice que es igual al costo unitario que tengo aquí. Su costo unitario por su porcentaje de costo variable, que es 23,8,
todo esto por la cantidad de producción que estoy teniendo. Lo propio para los demás años y voy a tener los flujos esperados. Y lo propio, aquí hacemos el flujo total igual la suma de todos estos años y aquí lo colocamos la ganancia, aquí lo, inversión, la ganancia que sería igual a este valor menos su inversión, que en este caso es 1,853. Dice que es 37,000. En este caso, si tienen que escoger entre A, B o C, ¿cuál escogerían de acuerdo a la ganancia que vayan a tener? Esas 343,000, 170,000 o 370,000. ¿Cuál escogerían? Opción A. Aquí, por si acaso, es ganancia. Entonces, es decir, a mayor ganancia, mejor es la elección, a diferencia del otro. ¿Cuál les conviene? ¿Cuál les convendría, chicos? Aquí tienen uno de casi 170. No, es 1,000,000 tantos. 1,000,000 tantos. 3,431,000. 3,700,700 y algo. ¿Cuál les parece mejor opción? Opción C. Opción C. Exacto. La opción C es la mejor alternativa. Ahora mucho dependerá de si están en condiciones de poder invertir, porque si se dan cuenta, sí es la mejor alternativa. Sin embargo, no es la alternativa más barata, si se han dado cuenta. Entonces, en estos casos, si bien es una buena alternativa, tienen que ustedes en sus proyectos saber si es que están en las condiciones económicas de poder invertir. Ahora, si no estuviera en una de las mejores condiciones, pero tampoco quiero quedar tan bajo con la demanda del mercado futuro, la opción B sería la opción más adecuada. Es decir, voy a poder cumplir hasta el año 3 o hasta la mitad de ese periodo con las capacidades y voy a tener nomás casi el doble de retorno que la opción A. Esto dependiendo a cómo vayan a hacer sus proyectos y demás. Esas son las formas de tomar las decisiones y en las formas en las que ustedes se pueden excusar o defender al momento de defender una posición porque han escogido cierta alternativa. Ahora, sin embargo, hay algo que tal vez se me olvidó mostrarles. Por ejemplo, este datito que les daba, el 15%, alcanza el 15% y la depreciación de activos se realizará de manera lineal, hace referencia más que todo a que lo hagan tipo flujo de caja. Es decir, ¿cómo sería un flujo de caja? Es este flujo anual dividido entre 1 más ese porcentaje que es 0,15, ¿no? Listo, elevado a, en este caso, a 1. Es decir, lo voy a elevar. Lo voy a elevar al periodo que tengo ahí, que sería, por ejemplo, a... Esto lo elevo a 1, en el periodo 1. Es decir, lo divido entre 1,15, es decir, baja un poquito con eso de la inflación que les dice, el impuesto que vaya a tener. Y ahí va a ir afectando al flujo anual. Es decir, aquí ya no va a ser al 1, va a ser al periodo 2. Aquí no va a ser al periodo 1, va a ser al periodo 3. Aquí no va a ser el periodo sino al periodo 4. Aquí al periodo 5. Básicamente lo que va a hacer es quizás un poquito bajar el porcentaje de ganancia. Sin embargo, les va a dar ya
algo un poco más realista. Por ejemplo, en este caso era esto menos su inversión que estábamos hablando en A de 800,000. Me dice que la inversión o la ganancia, considerando ese porcentaje que quisiera recuperar, sería solo de 863,000 y ya no de 1,000,000. ¿Ya? Entonces, pero solo afecta en esa partecita, es decir, se hace ese adicional más, pero si no les da ese datito o no les da ningún interés ni nada, entonces basta con lo que hemos hecho en clases. Esto sería como un adicional extra, ¿ok? En caso de que les pidiera. Eso, chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Fácil, difícil escoger las herramientas para escoger por tamaños? Fácil, difícil, ¿cómo les ha parecido, chicos? No son complejas. Ok, la práctica también va a ser de esto, así casi de las mismas herramientas. Yo creo que va a entrar un hito más, es un ejercicio de cada herramienta que hemos visto para que vayan ustedes practicando. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ahora les voy a mostrar este otro, cómo se tendría que hacer, que esto es también considerando así ya demandas como en el anterior caso, pero en este caso no vamos a tomar en cuenta si vamos a ganar más o vamos a ganar menos, sino vamos a tomar la decisión en base a cuántos años va a ser que nuestro proyecto viva, porque mucho afecta también. Yo puedo invertir quizás, o les doy un ejemplo claro, yo puedo invertir en una computadora i7 mínimamente si me dura unos, o lo voy a manejar por unos 5 años. Es rentable porque prácticamente estoy pagando como 1,000 por año, entonces es como que lo vale. Pero yo les digo, a ver, cómprate una i7 para que te vayan a dar una computadora mucho mejor de aquí a 6 meses. ¿Invertirían ese mismo dinero o, no o invertirían en algo un poco más barato si los van a comprar de aquí, no sé, a 1 año? Y eso. ¿Ustedes qué decidirían? Entonces, eso es a lo que hace referencia este apartado, este tipo de ejercicios, donde ustedes pueden decidir también de acuerdo al tiempo que va a tener el proyecto, al tiempo y al horizonte, para que puedan tomar o elegir la mejor alternativa. Aquí está el año 1 y la demanda. Esto me dice que utilizamos, les voy a escribir, las siguientes formulitas. ¿No? Son esas las formulitas que vamos a usar. Un segundito, por favor. ¿Verdad? Ok. Estas formulitas. Necesitamos utilizar primeramente, me dice, una formulita que considera lo que es el tiempo que voy a necesitar, es decir, la tasa de crecimiento de mi demanda. Considera esto. Me dice aquí tengo la tasa de crecimiento que va a ser igual a la raíz, me dice, del Q sub n sobre el Q sub 0, es decir, la última de las demandas proyectadas sobre la primera demanda que tengo ahí. Todo esto menos 1. Con eso yo voy a tener mi tasa de crecimiento. En primer lugar. Vamos a empezar por ese punto, resolviendo.
aquí, por ejemplo, vamos a empezar con esta parte. Lo vamos a colocar. T sub C me dice que va a ser igual a la raíz de la última demanda proyectada, que sería 39.479, dividido entre la primera que estaba proyectada, que es 4.128. Todo esto menos 1. ¿Cuánto les da esa tasa de crecimiento, chicos? ¿Cuánto sería? 2.0. Ay, perdón, se me fue esto. Tiene que estar AN. Raíz en base, raíz de 10. No puedo anotar. Raíz de 10. ¿Cuánto les da ese valorcito? Ahora sí. $0.25. Exacto, 0,25. Ok, ya habríamos calculado la primera parte de este tipo de ejercicio. Tenemos cuánto crece nuestra demanda cada año. Ahora, como segundo punto, también vamos a calcular la depreciación que vaya a tener. ¿Ok? La tasa de la depreciación que simplemente sería igual a cuánto se está depreciando cada año, que sería el 100% sobre la cantidad de años que vaya a depreciarse. Sobre n. Es decir, básicamente 100 dividido entre 10 me dice que cada año se deprecia 0,1 o cada año nuestro mercado se va a depreciar o los valores que tengamos se van a depreciar en 10%. Pongámosle tasa de depreciación. Ok. Ahora, como tercer punto, me dice. Vamos a determinar, me dice, algunos valores un poquito ¿no? Estos valores son casi generales para todos. Por ejemplo, estamos hablando de una demanda potencial, es decir, de un producto productivo, se puede decir, para lo cual hay una tablita. Ya aquí, por ejemplo, se tiene tasas de riesgo y tasas de rentabilidad. Y tasas de rentabilidad de acuerdo al tipo de industria al que vayan a colocar. Por ejemplo, si son industrias primarias, que básicamente solo hacen como la extracción o los procesos primarios no hay transformación en su proceso, me dice que el riesgo de invertir en estas va desde el 50 al 90%. Entonces ustedes pueden escoger un intermedio, un extremo, es ya decisión de cada evaluador. Y me dice, pero que esto me da entre una rentabilidad de ese tipo de empresas, tiene una rentabilidad de 30 al 80%. En proyectos que son de secundarios o ya de productivos, donde hay transformación, me dice que la tasa de riesgo son del 20 al 40%. Y la rentabilidad que da este tipo de industrias van desde el 12% hasta el 50%. Si son muy optimistas pueden tomar 50, si son muy pesimistas 12. Y finalmente, si ya son terciarios o que prácticamente ofrecen servicios, me dice que su tasa de riesgo, es decir, de perder, de no tener éxito, es del 10 al 60%. Pero la rentabilidad me dice que es solo del 8 al 40%. Si entrar en este tipo de industrias es muy riesgoso con una rentabilidad relativamente baja. Entonces, para nuestro proceso, para lo que tienen ahí, me dice que es un proceso técnicamente de producción, es para una empresa que produce. Vamos a tomar un criterio, aquí ustedes ya pueden escoger. Yo voy a tomar un criterio pesimista,
Es decir, ¿qué pasa si en el caso de que ya mi riesgo sea menor, mi riesgo sea el más alto? Si voy a tomar un riesgo del 40% y mi rentabilidad va a ser solo del 12%, siendo muy pesimista. ¿Ya? Entonces, aquí yo tendría las siguientes tasas, que serían 40, mi tasa de riesgo, lo voy a poner T sub R del 0,40, y una tasa o una rentabilidad solo del 12%. ¿Ok? Eso aquí ustedes son libres de escoger. Como cuarto paso para este tipo de ejercicios, nos vamos a tomar un factor que se llama, vamos a calcular un factor beta, que simplemente es, me dice, que serían los exponentes del capital y del crecimiento, ¿ya? Beta es de capital, un exponente de capital, y alfa de crecimiento de la industria. Me dice que beta se calcula simplemente haciendo la tasa de crecimiento que hemos hallado en el primer punto más 1. Y alfa es un poquito más larga, pero ya hemos calculado todo. Básicamente, simplemente reemplazar en las formulitas. La tasa de depreciación más la tasa de riesgos más la rentabilidad que espero me va a dar todos esos valores. Entonces, en el primer punto, me salía que era 0,25 más 1, que me va a dar 1,25. En el segundo caso, tasa de depreciación hemos sacado que era el 10% más la tasa de riesgo 0,4 más la rentabilidad que es 0,12. Ahí ya tendríamos 0,62 para ese año. Ok, entonces, de ahí ya viene el cuarto paso, que sería el cálculo para encontrar ya básicamente el exponente que necesitamos saber. ¿Ok? O la tasa de crecimiento cada año para poder irlo viendo, que va de la siguiente manera. Me dice que la ecuación es 1 sobre beta elevado a la n, es decir, el periodo del tiempo, igual 1 menos 2 de el factor b menos 1 sobre b más 1 de 1 menos a sobre a elevado a n menos m. Ya básicamente estos son estos valores para que no se confundan. Pondré biencito. Beta, beta, beta. Este A es el alfa que nosotros hemos ido viendo. Alfa, alfa de n menos n. Donde de aquí ya vamos a poder sacar cuánto tiempo, básicamente tenemos todo, excepto el punto n, para el que tendríamos que hallar el proyecto. Es decir, este n es el que tenemos que hallar. Este es el tiempo óptimo de la vida del proyecto. Es decir, para ese tiempo el proyecto estaría adecuado. Si es que pasa ese tiempo, el proyecto ya, o si es menor ese tiempo, el proyecto sencillamente no, el tamaño está mal dimensionado o hay que ver otra alternativa. Por ejemplo, aquí lo podemos ir reemplazando. Tenemos 1
sobre 1,25 elevado al n igual a 1 menos 2 de 1,25 menos 1 sobre 1,25 más 1. Todo esto sobre 1 menos 0,62. Todo esto sobre 0,62 multiplicado por los 10 años que teníamos ahí, que nos dan de dato, menos n. De ahí despejado n, ¿cuánto les da? Negativo sale, Auxi. No, no les da un valor. ¿A todos les sale negativo, chicos, o no les está saliendo? Negativo les da el n, chicos, el periodo. ¿O a alguien le ha salido de manera correcta? Sale que mi HP no está funcionando. Auxi me sale así 5.04. 5.04 le dio al. Tal vez en las HPs, en las HPs o en las que se les da ese valor es 5.04. 0.4. Ok, entonces me dice que este es el tamaño o el n. Esto por si acaso está en años. Me dice cuando el proyecto sea mayor a 5 años, es todavía interesante invertir en este proyecto, ya que me va a dar las ganancias que requiero. Si es menor, entonces este proyecto no es viable. Entonces, si tuvieran más opciones para comparar, es decir, comparar con otros proyectos que también les van a dar seguramente otro tipo de demandas, les puede servir este tipo de herramienta. Sin embargo, esta última que hemos visto, que sería esto de los años, es más para algún otro momento quizás en su carrera profesional que les sirva. Los 3 que más les van a servir, los 3 que siempre entran, son tamaños de escala, basados en tamaño, es decir, basados en los costos que me generan y basados en las ganancias que pueda generarme las alternativas que yo vaya a escoger. ¿Ok? Entonces, esas serían básicamente, chicos, las herramientas de tamaño. No sé si tienen alguna duda más. Chicos, ¿para cuándo están programando su segundo parcial? ¿Tiene más o menos una fecha tentativa? Sí, Auxi, lunes 25 de octubre. Lunes 25, dame un segundito. Ok, estamos a 28.
Ok, sí nos da tiempo. Entonces, lo que básicamente les voy a ir anunciando, quería saber eso más o menos para ver si teníamos la oportunidad de dar una clase extra, porque la anterior no pudimos pasar por el Día del Estudiante, y bueno, la anterior no era muy necesario porque ni siquiera habían avanzado el tema en realidad, pero creo que sí. Lo vamos a subsanar de la siguiente manera. La siguiente semana vamos a hacer ya la segunda parte de esto, que sería puro herramientas de tamaño para definir localizaciones. Ahí entraría, ¿no? El método de puntos, el método de Brown-Gibson, el método de distancias, el método de factores, ¿no? Y lo veríamos esto la siguiente semana, que sería el 5 de octubre. Y para el 12 lo vamos a ver esta parte que es organización. Y para el 19 lo estaríamos viendo lo que sería ingeniería del proyecto. O al revés, no estoy muy segura si qué tan largos, no capacidades y demás. Sin embargo, para el tema de ingeniería estoy viendo que me va a ir faltando una clase, ya que es un poquito largo nomás el tema. No sé para cuándo podríamos programar una sola clase para recuperar la clase que nos faltó en realidad de la anterior semana. No sé si podría ser un sábado, que podría estar quizás entre el 9 al 23, una de las fechas, para que podamos quedar directamente esa fecha. ¿De qué fecha les gusta? Aunque en el chat, chicos, más o menos para qué fecha estimarían. ¿O les parece un intermedio? Quizás el 16 podríamos reemplazar esa clase para ya el 19 terminar con lo que sería la parte de procesos, ¿no? Ingeniería del proceso. Auxi, el 16, ¿a qué hora sería? ¿A qué hora pueden? Por eso les pregunto más que todo ahorita. ¿A qué hora más o menos Recording ustedes stopped. les es más factible por las mañanas o por las noches? Mucho dependiendo. Noches, Auxi. Solo esa única clase lo reemplazaríamos ese día. Las demás pasaríamos directamente el día martes, simplemente por recuperar y para que no avancemos así a lo loco. Un tema que la verdad, el último tema es el larguito. Los otros dos no son tan largos. Lo vamos a poder hacer tranquilamente en las clases siguientes, así para que puedan entender también poco a poco. Entonces, la siguiente semana, el 16, lo pasaríamos por la noche, única fecha que vamos a pasar extra, para que podamos terminar el temario a tiempo antes de su examen. Ok, antes de que me olvide, Recording in progress. ¿por quiénes han participado? Me lo anotan en el chat, por favor, su nombre completo. Voy a colocar acá todos los que han participado. Por favor, me lo anotan en el chat, por favor, para que yo pueda irlo guardando. Los nombres y les puedo aumentar los 5 puntitos que a su práctica 3. Ok, nadie más, ¿verdad? No voy a, sino terminar la sesión, y en cuanto lo termine de grabar, ya no se guarda el chat. Entonces, son todos, ¿verdad? Alejandra, Maura, Beatriz, Daniela y Narel. Ok, chicos. Si no falta nadie más, eso sería todo por la clase de hoy. Que tengan buena noche y nos vemos la siguiente semana.